Iniciamos, cuando tú digas. Tenemos en estos momentos, en el día de hoy, en la charla, a Daniel Cohen, artista visual, escultor, egresado de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile. Él va a explicar un poquito más toda su trayectoria, pero básicamente le damos la bienvenida a esta charla organizada por la Escuela DAC, de ayer, la Escuela de Diseño, Arte y Comunicación. Aprovecho a señalar que tenemos también a nuestra subdirectora, Silvana Moroni. Silvana. Por acá, por acá. ¿Sí? Sí. Perfecto. Hola Daniel. a todos, un gusto. Daniel, como siempre, me encanta escucharte, así que aquí estamos. Muchas gracias. ¿Iniciamos? Sí. Ya. Bueno, les presento Lola a se va Nilja, a que integrar decidió... para todo el resto, ¿ah? Lola se integra en un ratito. Bacán. O sea, yo veo que hay gente conectándose, así que Sí. les vamos, bueno, a todos los que van llegando les vamos a pedir sí que silencien sus micrófonos, porque muchas veces el ruido ambiente tiende a interferir. Si tienen algún problema de audio también avísame, hay veces que se pierde un poco, y yo como no voy a presentar PowerPoint ni ningún material de apoyo, prefiero que se escuche bien. Así que, bueno, vamos a comenzar. Esta charla se llama Producir es como jardinear. Antes de iniciar la charla misma, yo voy a contarles un poquito quién soy yo, para que, como persona educada, como me diría mi mamá, uno parte por decir quién es, ¿cierto? Yo soy artista visual formado en la Universidad de Chile, en los años entre el 2001 y 2004. También estuve un rato trabajando en la Chile como profe ayudante y después como profe en dibujo. Años después me fui dedicando a la gestión cultural. Años después me formé, ¿cómo se dice? Oficialmente, también en la Chile, en el Magíster de Gestión Cultural, pero ya con un enfoque, ya no en las artes visuales, sino que en la música. Me trasladé al mundo de la música y me puse a trabajar ahí una cantidad de años, ¿cuántos? Serán unos 8 o 9 años en el mundo de la música. Y finalmente también me empecé, o sea, al dar toda la vuelta, empecé a hacer música yo. Hace 2 años, 2 años y medio, que estamos con una banda que se llama Soto es mi copiloto, que también yo aprovecho a hacer el placement, así que les pido a todos, por favor, que vayan al Instagram de Soto es mi copiloto ya, y le den me gusta y nos sigan. Mañana vamos a subir un video bacán. En fin. El proceso que yo he llevado entonces ha pasado por 3 áreas fundamentales: la creación plástica, la gestión cultural y el proceso musical, en sus 2 áreas, digamos, en gestión y en ¿cómo se llama? Y en creación musical. Todo ese periodo ha estado acompañado, ¿cómo se dice? Intermitentemente por la actividad como docente, como profesor. Yo he tratado siempre de mantenerme haciendo clases, enseñando, porque la verdad es que yo lo siento que es la mejor forma de aprender. Entonces es una máxima que yo he establecido en mi vida en general, que una de las formas en que uno debe trabajar cuando uno trabaja en el área artística es estar aprendiendo todo el tiempo. Y yo me he dado cuenta que una de las formas más eficientes para aprender para mí es enseñar por un lado, y por otro lado conectarme con los estudiantes. A partir de lo que los estudiantes te devuelven, de ese feedback, es de donde me he ido nutriendo yo más. Obviamente robándoles ideas, aprovechándome ahí de alguna forma, siempre con un perfil ético. Pero vayamos a hablar del robo. Bueno, yo quería iniciar este proceso muy hippiemente, porque también siento que estamos en una lógica bien distinta que en una lógica institucional oficial normal. No estamos en una sala de clases ni en una sala de conferencias, estamos en el living de mi casa. Esto que se ve al fondo es mi jardín. Yo vivo en un departamento, allá al fondo se ve el gato, un poco más allá se ve el living, donde el living que yo tengo convertido en mi taller de pintura también. De hecho, probablemente en un rato me voy a pasar para allá porque la luz ya de verdad se está oscureciendo, ya no se ve mucho. Bueno, y yo decía que quería partir con un texto. Escribí, perdón, hay otro elemento cuando hablaba de mi historia o mi proceso creativo. Yo siempre escribí desde la lógica
poética, siempre leí poesía desde muy chico, y siempre escribí como desde los 15 años, nunca, o sea, he publicado un par de cosas, pero nada muy importante. Y el último periodo, que es el periodo del encierro, he escrito muchísimo. A propósito de la muerte de mi mamá, que ocurrió en febrero, y que entonces todo este periodo ha sido de duelo más cuarentena, imagínense lo suave, emocionalmente sobre todo. Entonces eso me ha permitido escribir mucho. Y les escribí algo, en el fondo. Se llama Disclaimer. Un disclaimer, para los que no sepan, es como el aviso que uno pone como pidiendo disculpas un poco, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es. Dice, en términos generales no me hago responsable por lo que digo ni por lo que hago, eso sí, la mayoría de las veces lo hago con cariño. No siempre las cosas resultan como estaban planeadas, y esa es la gracia. El plan es una idea, una propuesta. Lo interesante es recorrer la aventura, enfrentar los peligros, morir 1000 veces en el intento. No es posible la creación artística rellenando formularios, planificándolo todo, construyendo las cartas de navegación. Contra la realidad absoluta, prefiero la ficción. Y crear mi propia leyenda. Ser un mito urbano es el sueño. Y que los niños se acerquen a la casa derruida y cubierta de malezas para encontrarse con un viejo de un solo ojo, con barba y pelo lleno de líquenes, que les susurra una idea simple. La vida no puede sino ser el camino que decidamos seguir. Y ese camino no es otro que el cuento que nos contamos a nosotros mismos. Pasen, pasen, adelante, tomen asiento. El acto de prestidigitación que verán a continuación no tiene nada de real, y es por eso que debiese ser maravilloso. Es raro partir así. Pero cuando lo escribí justamente fue porque estaba escribiendo de lo que quería hablar, y todo lo que tenía pensado de toda la semana se fue al tacho a la basura, porque yo construyo, lo que yo hago finalmente es un trabajo desde la gestión cultural, ¿cierto? Desde esta lógica del formulario, de esta lógica de la estructura de proyecto, de esta lógica que ahora está tan de moda, ¿no? A propósito de lo que plantea el Ministerio de Cultura, por ejemplo, como solución para la crisis económica de los artistas, fondos concursables. Y yo tengo muchos amigos, de hecho, que son expertos en escribir y ganarse fondos concursables, que es un superpoder que yo no tengo. Entonces yo siempre me pregunto y me cuestiono, ¿por qué enseño yo gestión cultural si yo no soy de esa gente que se gana fondos? La gente tiende a pensar que gestión cultural y ganarse fondos son lo mismo. Y la verdad es que son opuestos. O sea, desde mi propia óptica. La gestión cultural no tiene que ver con decir cómo le respondo sus preguntas a un funcionario de lentes, de camisa beige, con manguitas café, con lentes, con un bigotito recortado, con las manos así en un computador viejo. Esa es la imagen que me hago yo, ¿no? Como del Ministerio de la Cultura. La gestión cultural se trata de otra cosa. La gestión cultural se trata de cómo imaginamos, primero, los procesos creativos, desde ese mismo yo creativo que tiende a ser un poco más loco, un poco más raro, un poco más hippie, un poco más lo que quieran, un poco más punky, un poco más rebelde, ¿cierto? Y desde ahí, tratar de llevarlo a la realidad. Ese es el único elemento que yo creo que es fundamental de la gestión cultural, que es necesario entender, que en el fondo el proceso creativo es un proceso que debe aterrizarse en el sentido de que lo podamos convertir en realidad, que podamos decir, ese sueño que tengo yo, de ese sueño del que, como yo decía, no me hago responsable, que ese sueño sea un sueño con el que nos podamos encontrar, que el poema ya no sea solo un escrito guardado en un cuaderno debajo de la cama, sino que pueda llegar a ser un libro publicado. Que esas imágenes que tengo en la cabeza puedan traspasarse al lienzo, y que de ese lienzo ojalá poder llevarlos a una sala de exposición, y que de esa sala de exposición ojalá que entre gente, porque ese es otro elemento fundamental. Los artistas tendemos a pensar desde nosotros mismos, tendemos a pensar desde ese yo soy tan fuerte, y es tan necesario además, que a veces se nos olvida que nuestro proceso se completa y se termina cuando damos la vuelta, cuando estamos nosotros mismos al otro lado.
ojalá rodeados de gente, observando, vinculándonos con esa obra, ya sea plástica, artística, musical, qué sé yo, una instalación, lo que sea, interactiva, ojalá. Entonces, uno de los planteamientos que yo trato de hacerme es que el proceso de creación artística no debe plantearse solo desde ese yo soy, aunque sí en su primera parte, y de hecho ahí es donde me quiero concentrar en primera instancia. Pero luego, al pasando esa etapa de la construcción del proceso, es necesario entender que lo que hace finalmente la gestión cultural es ayudar a completar el proceso completo para que eso que yo hago en mi casa o en mi taller pueda conectarse con otros. Y ojalá, si ese proceso es lo suficientemente virtuoso, que adquiera una característica fundamental, que es la sustentabilidad. Es decir, un gestor cultural es un tipo que trae una pata de realismo al mundo creativo mágico, del pensamiento mágico que está involucrado con la parte creativa. Me acordé de una charla TED que está en internet, que bueno, la puedo postear después, si me acuerdo al final dónde está para buscarla rápido, que es un mexicano que también es un escritor que habla del pensamiento mágico pendejo. Cuando él habla de hablando en mexicano, digamos, él de lo que habla es un poco de esta sensación que se ha generado en el último tiempo, que es como de que uno puede decretarlo y que todo salga. Que uno dice, ese clásico, decrétalo, Gaia. Eh, eh, ese pensamiento mágico pendejo, él le pone ese apellido de pendejo porque no considera una variable. El pensamiento mágico es posible y es súper viable, pero uno tiene que involucrar en la otra parte. O sea, si te quedas solo ahí, se convierte en eso que nos ha pasado, yo creo que a todos los artistas en algún momento, que uno como que se encierra en su taller y crea, y crea, y crea, y crea, y de repente decís, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con todo esto que hice? Que son monos, cuadros, pinturas, dibujos, etcétera, pero que no están en contacto con otros. Claro, hay que hacer un proceso más. Y ese proceso más, insisto yo, es el proceso de volverse realista, y realista no en el sentido idiota que tienen los ingenieros comerciales, sobre todo aquellos que ejercen el cargo de ministro de Economía y de Hacienda, no desde esa lógica, sino desde la lógica del ingeniero, de la lógica del constructor, de la lógica de decir, ok, yo quiero tener un puente. ¿Cómo lo hago para que ese puente no solo sea una idea en un papel, sino que sea un puente de verdad? Un puente por el que pase gente, un puente que tenga todas las condiciones de resistencia necesarias y que tenga toda la parte práctica. Si al final es eso. Mi formación es de escultor. Y uno como escultor entiende eso desde el principio porque tiende a equivocarse. O sea, uno siempre al principio la caga. Y uno va y hace una escultura de una chiquilla con el brazo estirado y la pierna estirada para el otro lado, y todo estirado en greda. ¿Se imaginan lo que pasa si uno hace una escultura de barro con agua, barro húmedo, ¿cierto? Póngale de esta altura, con los brazos extendidos y todo, se cae. Obvio que se cae. Es así de simple. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Uno primero hace eso. Y el profe te mira y te dice como, ya, idiota, te voy a dejar que pruebes para que descubras lo que pasa. Entonces, después que ya cometiste tu error, el profe te dice, bueno, esto se hace con una estructura. Entonces tú, por ejemplo, haces una estructura de alambre, de metal, qué sé yo, y ahí aprovechas a aprender otra habilidad, aprendes a soldar, y después de eso la empiezas a cubrir con greda, y ya el brazo se mantiene porque sumaste las características propias de la greda con las características propias del metal. Sin que ninguno deje de ser lo que era. Incluso sin perder sus propias características y sin ni siquiera limitarse a tener que quedarse ahí. O sea, la greda después uno la puede volver a sacar y la puede volver a convertir en otra cosa, y ese metal también. Esa capacidad de entender los materiales, yo creo que es una capacidad que tiene que entender cualquier artista, cualquier creativo, cuando decide establecerse en una lógica desde la gestión cultural. O sea, hoy día no les voy a hablar de cómo se rellena un formulario.
porque hay unos videos en YouTube mortales de cómo se hace eso. Hay gente mejor preparada que yo para eso. ¿De qué les quiero hablar? Les quiero hablar primero de qué es un proyecto. Un proyecto entonces es un universo construido, imaginado, que yo decido proyectar. O sea, yo me siento, ¿cuál arquitecto que proyecta una casa? A proyectar lo que yo defina desde el mundo creativo es tan amplio que es difícil decir cuáles son sus límites, pero puede ser una canción, puede ser un disco, puede ser una exposición, y ahí en ese momento tiende nuevamente a quedarnos la cagada, porque se me empiezan a revolver toda la idea de la canción, del poema, del disco, de la exposición, porque quiero hacerlo todo. A la mayoría de los artistas nos pasa que tenemos la tendencia a disparar en muchas direcciones y efectivamente hay veces en que uno tiene la capacidad de hacer varias de ellas. Hay gente que tiene la capacidad como yo de ser malo en muchas. Hay otra gente que puede ser bueno en varias. Yo prefiero ser malo en muchas, pero tratar de ir generando entre todas algo que creo que es fundamental, la identidad. Yo he estado estudiando todos estos meses también acá encerrado, pero toda mi vida también, a una serie de artistas, porque eso es una de las cosas que hacemos los artistas, estudiar. Y he estado cachando que mis músicos favoritos, descubrí hace una semana, que uno de mis músicos favoritos, que es uno de los guitarristas de Radiohead, ubican a Radiohead, ¿cierto? Si alguien no ubica a Radiohead, por favor, desconéctese ahora, váyase a ver un video de Radiohead y después vuelva y pide el video grabado de esto. Más importante que escucharme a mí es escuchar a Radiohead. Bueno, el guitarrista de Radiohead hablaba de que él tenía una situación, describió una situación similar a la mía, que él era raro. Decía, cuando yo estaba estudiando en el colegio, mis amigos escuchaban rock, y escuchaban a las bandas de rock serias, digamos, como Led Zeppelin, qué sé yo, y aprendían a tocar guitarra de esa forma, que es como la forma clásica, la forma de cómo se aprende, cómo se debe tocar la guitarra. Y él decía, yo no aprendí eso. Entonces un día me empecé a encontrar con la guitarra desde una lógica de la exploración. Estoy siendo muy sintético y probablemente estoy perdiendo mucho de las cosas lindas que él dijo. Pero decía, yo me encontré con la guitarra desde la exploración y empecé a investigar los sonidos que habían en la guitarra. No cómo se toca o cómo se debe tocar, sino que empecé a cachar que habían cosas que tenían ciertas características interesantes y podía generar ruidos y podía mezclar ruidos y esos ruidos los podía mezclar con otros y de repente podía construir algo que la verdad... ¿Han escuchado a Radiohead? ¿Se imaginan que otra banda pueda sonar como Radiohead? Es imposible, loco. Es imposible sonar igual a Radiohead porque en el fondo ellos descubrieron un elemento fundamental, que es trabajar desde la identidad propia. Esa es una de las claves, uno de los principios fundamentales, creo yo, de la gestión cultural. Saber quién soy yo. Que es un proceso que toma años. O sea, yo llevo 20 años de carrera, yo recién me atrevo hoy día a decir que empiezo a cachar quién soy. Y siempre he creído que sé. Pero cuando miro para atrás digo, no sabía. No sabía. No importa. No importa, porque nos va a pasar siempre. Pero lo importante es tratar de uno identificar qué me pasa, qué me gusta, qué me interesa. No para qué soy bueno, para qué soy malo, sino que qué características tengo yo. Uno de los, creo yo, de los vicios que tiene nuestra cultura es que tendemos a calificar las cosas en términos de bueno o malo. En realidad, ser muy pelotudo en algo, pero insistir mucho, puede lograr que tú seas un gran artista. Está lleno de ejemplos de lo que acabo de decir. Pero los cabros de Radiohead, por ejemplo, este loco decía, loco, ninguno de nosotros sabe tocar mucho. Yo muchas veces no sé lo que estoy haciendo, pero eso que hago tiene una onda, ¿cierto? Tiene algo. Y hay montones de ejemplos que uno empieza a darse cuenta de aquellos artistas que logran traspasar límites y que uno muchas veces los puede catalogar tal vez de extraños o de raros, pero también que uno va encontrando que tienen algo de interesante. Estoy pensando en gente como Nicanor Parra, estoy pensando en Jodorowsky, estoy pensando en Björk. En cada disciplina les aseguro que van a encontrar a varios artistas que han marcado, digamos,
época, no por ser, no por ser los locos más hábiles, no por ser la gente más brillante, sino que la gente que ha encontrado una forma de encontrarse consigo mismo y de lograr que ese encontrarse consigo mismo implique una forma nueva de hacer eso que hacen. O sea, ¿qué sentido tiene la pintura hoy día después de todos los cientos de años que hemos pintado si no es para hacer algo nuevo? Aunque tu lógica sea hiperrealista, da lo mismo. Pero si tú decís voy a hacer hiperrealismo, no podías estar haciendo copias de los otros cuadros de hiperrealismo, tenés que generar, ver cómo darle una vuelta, ¿no? Y lo importante no va a ser, insisto, si lo hiciste bien o lo hiciste mal, sino cuál es la vuelta que le estáis dando, qué es lo que le estáis aportando. Entonces, primer criterio fundamental, insistentemente, la identidad. Perdón, necesito ir hidratándome porque esto de hablar mucho. Identidad cultural. Otro punto. Vinculado con lo que estaba diciendo está la idea de la creación versus la formalidad. Nosotros los artistas tendemos a pensar que es necesario romper con todo. Yo como acuariano tengo esa tendencia a pensar que hay que partir de cero y hay que romper con todo y hay que crear algo que no existe. Y algo... Loco, la creación no es eso. La creación no es generar desde cero, de la nada, y empezar a inventar una cuestión que es completamente nueva. El proceso de la creación cultural, de la creación artística, es un proceso de pasos, donde cada uno de los artistas que ha estado participando de ese proceso ha ido dando pasitos, y uno lo único que hace es agarrar el testigo, correr un poco y pasarle el testigo a otro. Y eso además multiplicado por montones. Entonces, perdón. Entonces, ¿de qué le estoy hablando? De que la creación artística se trata del trabajo de todos nosotros. Desde ese yo mismo que decía yo, desde esa identidad, vincularse con una cultura. ¿Qué es una cultura? Yo digo, la cultura es un sistema operativo de una sociedad. La sociedad no solamente es su arte. La cultura de una sociedad no es solamente su arte. Es todo. Es cómo habitamos el mundo. Es cómo me tomo el té en la mañana. ¿Qué tomo en la mañana? Si me como un arroz con porotos negros, o me como un pan tostado con mantequilla, o una marraqueta con palta. ¿Entienden? Pregúntenle a un argentino. Van a cachar al tiro que hay una diferencia ahí. ¿Cómo toma uno desayuno? Un argentino y un colombiano. Ahí uno cacha el tiro. Ah, la cultura es una wea tan importante. Loco. Y uno tiende, yo decía desde la lógica creativa, a pensar que tenemos que crear, como hacer que aparezca algo que no está. Eso no es cierto. Etimológicamente estamos ocupando mal las palabras. ¿Qué es realmente lo que nosotros hacemos los creativos? Transformar. Eso es lo que nosotros hacemos. Es reunir distintos elementos que ya existen, materiales que ya existen, ideas que ya existen, y rearticularlas de una forma que no se habían articulado hasta ese momento. En música es súper claro y es súper fácil. Hay 12 notas, no es tanto. Son 12 notas. Un piano tiene 8 escalas, 8 octavas, 9 octavas, 7 octavas, da lo mismo, porque varían, pero son las mismas notas. Más arriba o más abajo, más grave o más aguda, pero son las mismas 12 notas. ¿Cómo puede ser que toda la música que ha construido Occidente, por lo menos desde Bach en adelante, en realidad tiene solo 12 notas? ¿Por qué es posible eso? Porque las combinaciones son infinitas. Es así de simple. ¿Y por qué podemos seguir creando? Porque primero podemos dejar de lado esa idea tontona, inocentona, de que nosotros vamos a crear y entender que nosotros vamos a crear. Que cuando decimos crear vamos a agarrar algunos elementos que están por aquí y por acá, los vamos a mezclar, los vamos a echar a una licuadora y vamos a generar algo nuevo. ¿Se acuerdan que hace un rato hablaba de este viejito de lentes, de camisa beige, con corbata café, con manguitas de esas horribles, ¿no? Con zapatos cuadrados, cafés también.
los traguitos, pero café. Que es, para mí, en mi imagen, en mi cabeza, el funcionario de cultura, el funcionario del Ministerio de Cultura, ese que evalúa los proyectos. Ese weón no tiene idea de lo que les estoy diciendo. Y no se preocupa de eso tampoco. Por lo tanto, no hay problema. Porque ese viejo lo que evalúa cuando recibe un formulario es, a ver, aquí esta persona me dice que va a hacer un concierto y va a tener a 12 músicos arriba del escenario. Ok, 12 músicos. Después me dice que le va a pagar a 8 músicos. ¿Cómo que le va a pagar a 8 músicos si me dijo que tiene 12? Ah, ahí está mal, incongruente. Así de simple, así de lógico. Esa idea es la que uno debiera llevarse para la casa cuando dice, quiero transformar en realidad mis ideas y quiero que sean sustentables. Y esa sustentabilidad también tiene que ver con que me paguen. O sea, todos nosotros tenemos que vivir, ¿cierto? Tenemos que pagar cuentas, comprar caviar, langosta, todas esas cosas a las que estamos acostumbrados los artistas. Te he traído especialmente de la India. Entonces, ¿cómo lo hacemos para tener esas cosas que queremos tener en uno de los países más adversos con sus artistas? Uno de los países que tiene en su cultura instalado que ser artista es ser un hueón cagado de hambre. A mí me lo han dicho tal cual en mi cara. Y yo le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No sabes quién soy yo? ¿Desde dónde le digo eso? Desde el, hey, loco, yo soy artista. ¿Y qué significa eso? Soy capaz no solo de tener una enorme cantidad de ideas, sino que además soy capaz de llevarlas a cabo. Soy capaz de convertirlas en realidad. Ahora, en mis 20 años aprox, la verdad son un poquito más, pero ¿para qué? 20 años suena caleta ya, suficiente. En mis 20 años de carrera, yo me he dado cuenta que a los artistas nos pasa algo. Nuestra cabeza es confusa, porque produce mucho, porque genera muchas imágenes, porque genera muchas ideas. Cachen la cantidad de cosas que he dicho yo en este rato, llevamos ¿cuánto? ¿Media hora? Eso mismo nos pasa a todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es lograr organizar esas ideas para poder convertirlas en realidad. A mí me ha pasado, por ejemplo, momentos en los que tengo 70 tareas para un mismo día. Y eso incluye desde tareas pequeñas, como tender la ropa, a tareas grandes como corregir trabajos del instituto, etc. Cuando tú veis esa lista, decís, primero, antes de tener esa lista, cuando lo tienes en la cabeza, tú decís, ¿cómo voy a hacer todo eso? Es mucho. Entonces, ¿cuál es la gracia que he descubierto yo? Yo les voy a pasar mi truco. No se lo cuenten a nadie, sí, porque ese yo lo vendo. Se llama la estructura del jardín. Yo digo que esto, que está acá alrededor mío, yo, si pueden ver, bueno, allá arriba, acá atrás yo tengo una cama que recogí en la calle, sí, porque sustentabilidad, reciclaje. Y acá atrás también, pueden ver, está lleno de plantas, tienen atrás mío también, está lleno de plantas. ¿Qué es eso? Un jardín de departamento. Si alguien de ustedes no tiene un jardín, no ha tenido nunca un jardín y no tiene ni una plantita, yo así, desde el corazón, con la lógica más amable que les puedo recomendar algo en la vida, les recomiendo que por favor, mañana, vayan a la feria, saquen el permiso en la comisaría virtual, se pongan la mascarilla, vayan a la feria y se compren una planta. Y cuando lleguen a la casa, hagan lo que hace un artista, estudien la planta, investiguenla, dibújenla, conózcanla. Parte del proceso del trabajo del artista, del trabajo creativo, es el trabajo de aprender lo que hay afuera de uno. Aprender lo que es la planta. Ok, van y absorben todo lo que es la planta. Cuando absorban todo lo que es la planta, van a poder entender mucho mejor lo que les voy a transmitir ahora. ¿Por qué producir es como jardinear? ¿Por qué son más o menos lo mismo? Porque son lógicas parecidas. Eso es así de simple. Porque para jardinear, uno primero tiene que entender que cada planta
necesita un ambiente. Cada idea, cada proyecto, también necesita un ambiente. Que en mi caso son maceteros. En general, mi abuelita tenía un jardín gigantesco en su patio, y tú cachabas que tenía sectores de cactus, sectores de árboles, sectores de plantas frutales, sectores... Nosotros jugábamos a la pelota ahí, nos llegaba el charchazo. Bueno, mi abuela, la Maruja, me enseñó qué pasaba con las plantas. Cada planta tiene una velocidad. Igual que los proyectos, cada proyecto tiene una velocidad. Cada planta tiene una necesidad o unas necesidades. Tiene necesidad de agua. Uno dice, es obvio, necesitan sol, necesitan agua, necesitan nutrientes. Sí, pero ¿cuáles? Sí, pero ¿cuántos? ¿Cómo identifico? ¿Cómo identifico? Pucha, ¿todas mis plantas necesitarán la misma cantidad de temperatura? ¿Tienen que estar todas a la misma distancia de la estufa? Porque ahora no les llega tanta luz, ¿no? Y el calorcito es distinto. ¿Por qué unas plantas se me mueren y las otras no, si yo las riego todas igual? Porque son todas distintas. Y la idea con los proyectos es la misma, es empezar a identificar que lo que yo hago, para que cachen, cuando tengo ideas, porque tengo muchas ideas, es decir, ok, cada una de mis ideas son pequeñas semillas, no son proyectos todavía, las ideas son semillas. ¿Cuándo se convierten en proyectos? Cuando yo las bajo a tierra. ¿A dónde? Yo primero trabajo en un cuaderno, después al computador. Yo recomiendo, de hecho, siempre hacer por lo menos 3 bocetos de un borrador, de un proyecto, 3 borradores de un proyecto antes de construir el proyecto. Y hacerse estas mismas preguntas. ¿Qué necesita la planta? Bueno, ¿qué necesita el proyecto? Tengo una idea. ¿Cómo la transformo en realidad? Ah, necesito tierra. ¿Qué es la tierra? Los recursos. ¿Cuáles son los recursos que necesita mi proyecto? Ah, va a necesitar recursos técnicos, va a necesitar equipamiento. Por ejemplo, yo hace 3 meses, cuando nos encerraron, dije, me voy a volver loco, me empecé a preparar y a angustiar como corresponde, y dije, voy a volver a pintar. Ya mucho tiempo sin pintar, muchos años, ya como 10 años sin pintar. Entonces, empecé a hacer un listado igual que para una planta. ¿Qué necesito? ¿Cuál va a ser mi tierra, digamos? Necesito extracto de nogal, necesito agua, necesito pinceles, tienen que tener tales características, necesito una superficie y necesito papel. Sin papel no puedo hacer nada de lo que acabo de decir. Ok, encontré una croquera, 50 hojas. Tengo que hacer durar la cuarentena completa esta croquera, 50 hojas. Y me puse a pintar. Eso que acabo de describir es un proyecto. Ya no es una idea, ¿cachai? Ya no es voy a pintar. Tengo tales condiciones, un espacio físico, tengo un equipo humano, que en este caso soy yo, y, por ejemplo, yo dije, yo necesito tener la tele, así que mi taller lo instalé cerca de la tele, donde podía poner a Radiohead a todo chancho, para poder trabajar como corresponde. Y eso que acabo de decir, yo en mi cabeza lo represento como un macetero con una plantita. Ahora, cuando empecé a pintar, me di cuenta que en realidad no era una plantita, sino que eran 4, pero del mismo tipo. ¿Por qué? Porque cada idea que yo estaba haciendo en mi set de pintura, caché que habían por lo menos 4 temáticas. Eso yo no lo sabía cuando empecé a pintar. Lo supe cuando lo empecé a hacer. De repente dije, ah, mira, ya pinté 10 árboles. Aquí hay una temática. Aquí empecé a trabajar una serie que se llama Capitalipsis Now, que es una serie que está vinculada a mi banda. Insisto, vuelvo a hacer el placement. Soto es mi copiloto, les recuerdo, visítenlo en Instagram. Espero subir 100 visitas por lo menos hoy día. Bueno, no sé ni cuántos somos ahora, pero vayan para allá, pues escuchen a la banda, está buena, de verdad. Bueno, y así definí 4 temáticas. Entonces en mi cabeza son 4 plantas del mismo tipo, aunque son todas distintas, todas tienen ciertas características en común. Por lo tanto, las puedo plantar en el mismo macetero, porque necesitan la misma cantidad de agua, necesitan los mismos nutrientes, y muevo el macetero completo al sol o a la sombra.
Entonces, ¿qué es un jardín? Es un montón de proyectos puestos en sus respectivos maceteros, que los voy moviendo y los voy articulando, y que voy entendiendo además que igual que con las obras artísticas, o sea, las obras artísticas igual que las plantas, no soy yo. Se nutren de eso que yo les estoy entregando, pero los proyectos no soy yo. El proyecto es otra cosa, que está viva, y que además, como toda cosa viva, tiene algo seguro. Seguro, 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 así, igual que todos nosotros, que se va a morir. Todos nosotros sabemos que nos vamos a morir, ¿cierto? ¿Alguien no sabe? ¿Estoy cagando la onda? ¿Spoiler? Bueno, sí, nos vamos a morir todos. Tarde o temprano, igual que todas mis plantas. Ahora, cuando uno hace un proyecto no lo hace para que se muera, igual que cuando uno pone una plantita. Uno lo hace para que esté vivo. Pero asume que cada planta, igual que los gatos, por ejemplo, tienen un tiempo. Gatos, allá. Tienen un tiempo de vida, ¿cierto? Entonces, asumirlo desde esa lógica que yo estoy planteando facilita mucho el relacionarse con el proyecto, porque uno empieza a entender que el proyecto es otra cosa, que ya no eres tú, y que cuando es otra cosa es mucho más fácil involucrar a otros, porque uno también, medio pelotudo, cuando hace su trabajo artístico, sobre todo los artistas visuales nos pasa, es mío, porque yo lo hice, porque tenemos un amor profundo a eso que hacemos, porque como la vida nos golpea tanto, uno tiende a ponerse una coraza que muchas veces es puro ego. Es puro cachar que, no, es que yo soy bacán, porque tú tenés que decirte que eres bacán porque nadie más te dice que eres bacán. Bueno, estoy pintando calaveras, así como chorreadas, qué sé yo. Yo dejé de pintar a propósito porque estoy viendo si no está mi tío. Ya, no está mi tío. Porque mi tío, que también era artista, o que tuvo formación como artista, en un momento me dijo, cuando yo estaba estudiando, me decía, ¿para qué perdí el tiempo en eso? Dedícate a esto otro que lo queréis bueno. Esto otro de aquí, no, charcha. Y yo me lo creí. Y me lo creí durante, insisto, 10 años que no pinté. Y de repente cuando volví a pintar empecé a trabajar y me di cuenta y dije, oye, parece que no soy tan malo. O parece que eso que he ido recopilando y eso que yo llamo la identidad empieza a aparecer. Entonces, eso que otro me dijo de que no era bueno, ¿qué importa? Porque la verdad es esa. Insisto, vuelvo a esa lógica que yo decía delante de nuestra sociedad, calificar las cosas como buenas o malas. ¿Qué sentido tiene calificar como bueno o malo un trabajo artístico? Tal vez tiene mucho más sentido decir, esto me gusta o no me gusta. Entiendo que esto funciona dentro de un cierto marco teórico, o no. Pero decir que algo es malo o bueno tiende a ser algo que yo creo que es discutible. Sobre todo cuando uno, insisto, cuando uno como artista somos medio frágiles internamente, porque la vida te boxea, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que están acá, por lo menos los que tienen experiencia como artistas, saben que la vida por lo menos unas 3 o 4 veces te va a dejar en el suelo, patada en el hocico, diciéndote lo terrible que es ser artista. Y yo por lo menos unas 4 veces he estado a punto de renunciar y de irme a trabajar así al metro. Y no lo hice porque me iban a tener que cortar el pelo y dije, no. ¿Cachai? O sea, ¿y por qué? Porque uno dice, no, es que yo quiero ser yo. Bueno, en ese construir ese quiero ser yo, nos pasa con las plantitas, con los proyectos artísticos, tendemos a pensar que los proyectos también soy yo, porque yo lo hice. Yo no soy papá, así que no sé si eso será similar a tener hijos. Tengo la idea de que a alguna gente le pasa eso, ¿no? Como que el hijo es un poco como parte de sí mismo. Bueno, no lo es. No estoy hablando, no de los hijos, de la parte artística. Eso que vamos creando ya no eres tú. Y además, no está terminado. Eso que yo hago, mi música, el poema que escribí hoy día para ustedes, es para ustedes. Funciona solo en la medida en que ustedes lo reciben. Y funciona bien o mal según cada uno de los que lo recibe. ¿Cachai? Tal vez a Rafael le cargó y a la Carmen Gloria le gustó. No tengo idea. ¿Cachai? Pero lo reciben distinto.
seguro que lo reciben distinto. Entonces, esa obra no existe por sí sola. Existe todas las veces que alguien, como espectador, lo percibe y lo termina. La obra de arte no es cualquier weá. No es una botella de agua, no es una salchicha. Es una cuestión rara que viene a medio a ser y que el otro que lo ve, incluso cuando uno mismo, como creador, se pone en el puesto del espectador y lo mira y dice, loco, esta cuestión, cuando tú lo miras desde fuera, y decís, loco, hiciste esta cuestión, está buena. ¿Te ha pasado, no? ¿Han vivido ese proceso? Cuando uno se encuentra con, ¿cómo hice yo esto? A mí me ha pasado, hacerme esa pregunta. Bueno, yo no sabía que podía hacer esto. ¿Por qué salió? Porque estaba escuchando Radiohead. Insisto. Bueno, estructura de jardín. Con esto iba a mi último punto. Porque aunque ustedes no lo crean, esto tenía una estructura y la hemos cumplido a la pata, ¿no? Pasaba un poquito el tiempo, pero lo cumplimos más o menos a la pata. El proyecto, el jardín, así es mucho más claro. Este cactus no nació, o sea, no llegó acá como una semilla. Cactus. Este cactus llegó acá porque yo un día fui donde mi tía abuela, a La Herradura, que es cerquita de Coquimbo, parte de la comuna de Coquimbo, y ella tiene un cactus gigante de unos 4 metros. La flaca, mi tía que está acá, se acuerda. Y había dado unos brotes, que era como esto, más o menos. Así, eso grueso que ven ahí, pero como a esta altura. Esto a propósito está estoleado, además. Ni siquiera está bien. No está bien que se los muestre porque un jardinero me diría, no, pero no. Pero a mí no me importa, porque me importa lo que significa. Yo no fui a ver a mi tía como en 15 años. Y cuando fui, me regaló ese hijito. Normalmente uno se roba los hijitos de este porte, pero acá el hijito de este porte era esto, una pelota así, grandota. Y la planté durante 4 meses, no dio nada. Y yo siempre me pregunté, ¿está vivo o está muerto? ¿Está vivo o está muerto? Hasta que de repente empezó a crecer una cosita. Empezó a crecer, a crecer, a crecer. Igual que como pasa con los proyectos. Que de repente uno tiene un proyecto y lo tiene así plantado y dice, pero weón, tenéis todo lo necesario para crecer. ¿Por qué no explotáis? Y de repente, el proyecto se vuelve otra cosa. El proyecto como que fluye. Bueno, eso que pasa con la naturaleza, entonces yo insisto, esto es una metáfora, por supuesto, tiene esta lógica igual que las plantas. Cuando yo veo que esta planta creció acá, me doy cuenta de otra cosa. Si la planta empezó a crecer hacia arriba, significa que empezó a echar raíces. Y yo no lo vi. Mientras estaba hasta aquí, yo no veía que esto seguramente viene como por acá, lleno de raíces. Y antes de tirar su primer pedacito de empezar a crecer, lo primero que hizo la planta fue decir, hey, calmado. ¿Qué es lo primero? Afirmarse. De nuevo, la lógica de los proyectos. Si alguien no está entendiendo lo que estoy diciendo, insisto, mañana vaya y cómprese una planta. Les aseguro que cuando ya su planta haya crecido un poquito, van a empezar a entender de lo que estoy hablando. Y van a decir, En mi casa somos 2 personas. La chica que considera que ella mata cualquier planta, así que no puede tocar ninguna de las plantas de la casa, y yo. Entonces soy un mal ejemplo. Pero uno tiende a pensar, desde esa lógica que les decía yo como artista, tiende a pensar en sus proyectos como algo que es propio. Son mis plantas. Es mi jardín. Este no es mi jardín. Este jardín es de Bowie, la Niljet que está allá, de mi señora y mío. Y de los amigos que vienen a vernos. Pero sobre todo también es de cada una de esas plantas. Porque las plantas además, no sé si ustedes saben, pero las plantas generan un aire alrededor de ellas nutritivo. O sea, cuando tú pones una planta separada, crece menos que una planta que tú la pones en grupo. Las plantas entre ellas se comunican en distintos niveles, no solo porque uno como piensa como mamífero y más encima pelotudeado por el neoliberalismo, o sea,
pensando con esta lógica súper como de lo que veo y lo que puedo cuantificar es, y el resto no existe. Bueno, resulta que las plantas, y eso ahora lo podemos ver, las plantas se comunican a través de las raíces, las plantas generan atmósferas propias, o sea, los jardines tienen una atmósfera propia. ¿Por qué les digo esto también? Porque uno con los proyectos tiende a pensar, o sea, le cuesta darse cuenta de esto mismo, de que los proyectos entre ellos van generando ambiente. Yo insisto en que todo lo que yo he creado en mi carrera, en estos como digo, 20 años, es mi jardín. Nada de eso que yo he creado es mío. Nada es mío. Yo he participado de eso. Yo he sido un facilitador de que esas cosas ocurran. Pero eso lo digo súper como también desde aprender a botar el ego. Sin embargo, obviamente yo me siento orgullosísimo de lo que he hecho. Porque he hecho, bueno, porque, bueno, y después podemos conversar un poco de eso. Y aquí no es como en las charlas de verdad que uno después se queda tomándose un café, pues no está esa opción, pero yo voy a estar en Instagram después más rato, así que si quieren ahí podemos conversar. Podemos hacer un live, no sé. Bueno, aquí va con eso último. Cuando uno entiende que el jardín no es tuyo, también puedes entender que el proceso de la construcción cultural no es tuya. Y es mucho más fácil entender la otra lógica. La producción artística es un proceso colectivo. Hay excepciones, pero poquitas. Si ustedes revisan la gran mayoría de la producción artístico-cultural, la gran mayoría siempre implica más de una persona. ¿Por qué? Porque, insisto, el proceso no termina cuando tú terminas tu mono. O sea, Picasso, por ejemplo, probablemente no sería nada para nosotros, si no hubiera habido alrededor, por ejemplo, marchantes de arte, si no hubiera habido alrededor, por ejemplo, más de algún crítico o teórico del arte que escribió sobre lo que él hizo, si no hubiera sido, bueno, en el caso de Picasso es más fácil, porque además Picasso trabajó con otros artistas. Aunque a veces se nos olvida y tenemos que pensar como en la figura de Picasso. Loco, la figura de Picasso, sin su contexto cultural y su contexto histórico, no habría ocurrido, o no tendría sentido. Y pasa con la gran mayoría de los artistas que son reconocidos. O sea, si ustedes hacen ese ejercicio que les estoy diciendo, de preguntárselo, ¿qué pasa con este artista? Les aseguro que no encuentran a ni uno así. De verdad, los invito a tomarse un copete, no, a tomarse un café con medialunas, sí, porque el copete puede ser muy caro, a tomarse un café con medialunas, si es que encuentran a uno. Me pueden pillar por Instagram. Se van a dar cuenta que todos requieren de alguien más. Porque, insisto, tenemos que entender una lógica que ayer comentaba Santiago Corbalán, un gran amigo que invitamos al curso de circuitos, que él decía, en el fondo él hablaba de cómo su sello, que su imagen es una palta, está formada por 3 capas. La capa semilla, que era como el equipo interno, la capa carne, que era el equipo interno con las bandas, y la palta estaba envuelta en esta cáscara. Y la cáscara era el público. O sea, el público también es parte del proceso. Entender esa cuestión es fundamental. Nosotros trabajamos no para nosotros mismos, trabajamos para articular, para construir con otros. El ejemplo que les ponía del poema que les leí al principio. Eso que hago yo, si se queda en mí, probablemente se muere. Pero si yo lo empiezo a conectar con ustedes, se empieza a construir otra cosa. Y si yo además tengo la habilidad de articularme con otros para generar cosas que son más grandes probablemente que lo que yo puedo hacer solito, puedo, en vez de tener un jardín, puedo tener una huerta gigante que nos alimente, por ejemplo. Una huerta de verdad, me refiero. ¿Me siguen? Tarea para la casa. Ir a tatuarse acá. Si estoy trabajando solo, al otro lado, ¿siguen? Lo estoy haciendo mal. Esa es la frase. Si están trabajando en cultura solos, les aseguro que lo están haciendo mal. Porque uno no da para todo. Incluso cuando uno es muy, muy, muy bueno. Yo insisto, yo soy
de esa gente que sabe de sí mismo, que es bien buena. Pues, sobre todo porque tengo harto training. Ni cagando trabajo solo. ¿Me entiendes? No puedo trabajar solo, porque soy bueno justamente por eso, porque sé qué es en lo que fallo, porque sé que me puedo conectar con otros y entre todos armamos que la cuestión funcione. Si yo me creo el cuento de que yo me las puedo todas y que soy bacán y todas esas cosas que sí, todos los días me llegan cartas por debajo de la puerta que me dicen lo bacán que soy, si yo me creo ese cuento, es un desastre. Y yo conozco artistas que les pasa eso, premios nacionales de arte que les pasa eso, que caminan sobre una nube creyéndose tan bacanes y al final tú miráis su trabajo y decís, pucha amigo, ya no pasa nada con tu obra. ¿Sí? En cambio, cuando esa misma gente trabaja con otros artistas, uno ve, dice, mira, este loco puede, y genera cosas bacanas. Obvio, porque uno también se acaba internamente. ¿Cuántas ideas tenía? ¿100.000? Igual, 100.000 no son tantas. Porque si tenéis 100.000 ideas, tampoco todas son buenas. Obvio, si uno tiene que ir puliendo. Ya, para no pitearme todo el tiempo que teníamos, porque ya me alargué un montón, lo vamos a dejar hasta aquí. Abriendo la posibilidad de dialogar. Daniel, O sea, ahora vienen los garabatos de vuelta. Todo eso. mira, Daniel, yo básicamente quería resumir podríamos haber estado 2 o 3 horas acá, me encuentro fascinante todo lo que dice, pero quiero leer algo que dice César Silva en el chat. Dice, Daniel, eres bacán. Aún recuerdo el taller de gestión cultural independiente. Una semana que estuvo cargada de energía positiva, que es lo que yo creo que pasó en esta charla que acabas de dar. Conocimiento y redes. Gracias por este espacio y mensaje. Alonso Catalán dice, gracias. Y Adriana me dice algo bien, bien bueno. Qué emocionante. Una máquina de la gestión, dice I. Espinosa. Yo no sé si el grupo, que ha crecido bastante, de los que han llegado, va a convenir conmigo en una solicitud que te quiero hacer. Tú hablaste en varias oportunidades durante tu charla del poema que preparaste para nosotros. De veras. ¿Y por qué no nos recitas, no nos dices nuevamente ese poema? Porque yo creo que varios de ustedes quieren Por también favor, escucharlo. sí, Sí. ¿Te los tiro? maravilloso. Bueno, Sí, si dale nomás. Ok. Se llama Disclaimer, que es como les pido disculpas. En términos generales, no me hago responsable por lo que digo ni por lo que hago. Eso sí, la mayoría de las veces lo hago con cariño. No siempre las cosas resultan como estaban planeadas, y esa es la gracia. El plan es una idea, es una propuesta. Lo interesante es recorrer la aventura, enfrentar los peligros, morir 1000 veces en el intento. No es posible la creación artística rellenando formularios, planificándolo todo, construyendo cartas de navegación. Contra la realidad absoluta, prefiero la ficción y creer mi propia leyenda, ser un mito urbano en el sueño y que los niños se acerquen a la casa derruida y cubierta de malezas para enfrentarse con un viejo de un solo ojo con barba y pelo lleno de líquenes que les susurre una idea simple. La vida no puede sino ser el camino que decidimos seguir. Y ese camino no es otro que el cuento que nos contamos a nosotros mismos. Pasen, pasen, adelante, tomen asiento. El acto de prestidigitación que verán a continuación no tiene nada de real. Y es por eso que debiera ser maravilloso. Eso es todo lo que tengo que decir. Yo invito a quienes quieran hacer alguna pregunta, compartir alguna vivencia del grupo, que abran su micrófono y puedan participar de la charla. Creo que por ahí vi también que llegó Lola. ¿Llegó Lola? Sí, parece que la vi por ahí. Sí, tarde, me perdí la charla. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, por los comentarios veo que todo un éxito. Yo de todas formas ya conozco también de sobra a Daniel y también le escuché, no en esta charla, pero sí la temática que también la vimos hace, ¿cuándo fue, Daniel? Hace un par de años. Pero con otro enfoque, bueno. Pero yo la hago siempre distinto, si no me la sé. Genial, que se animen a preguntar, a consultar. Veo que hay también compañeros, está por ahí Rafael, Julio, bueno, y los demás estudiantes. Venga, vamos. Sí, pueden abrir el micrófono lo que y quieran, ahí digan lo que quieran. interactuar. Aprovechen que ahí me queda pila todavía.
Ah, Carmen también está. Buenas tardes. Fácilmente puedo hablar solo 3 horas más. ¿Me escuchan? Se escucha. Sí, te escucho. Hola, profe. ¿Qué tal? Profe, nada, seco, esto me aclaró mucho las dudas que tenía, yo ya he conversado con usted. Fue muy bueno escuchar esto porque yo estaba como, me pasa eso de tener muchas ideas y poco concretar las ideas por el hecho de que no tener mucho el conocimiento. Entonces como que esto de asimilarlo con un jardín lo encuentro súper bueno. Todo esto lleva paso por paso y no siempre va a salir como uno lo espera, sino que hay que atreverse. Se trata mucho de arriesgarse, de saber llevar a cabo el proyecto a pesar de las circunstancias, ¿sí? Porque como lo comentaba en la clase anterior que tuvimos hoy de museografía, que van apareciendo miles de errores en cualquier momento, o sea, no errores, sino que problemas, no sé, se cayó la pintura o cosas así que hay que saber solucionarlas. Y eso es lo que hace bacán de un proceso. Claro. Y nada, muchas gracias. Me aclaró mucho la película sobre proyectos, cómo concretarlo, cómo llevar a cabo esto. De que todo esto que de repente uno se siente como, oh, el proyecto nunca va a salir y esto es paciencia, es un proceso que hay que llevarlo a cabo. Y nada, gracias. Gracias, Miguel, te pasaste. Hay algo que no sé si lo dije o no, de lo que decía Miguel, que me parece importante. El resultado tiende a ser menos interesante y menos importante incluso que el proceso. Claro. Muchas veces los resultados buenos justamente es porque dan cuenta del proceso que conllevan. Es raro cuando uno hace todo bien desde el principio y te sale todo bien y llega a un resultado que tú decís, bueno, salió bacán. A mí por lo menos me queda una sensación como de vacío, como de, si no cometí ningún error, ¿cuál es la gracia de esto? Claro. Algo dice Saludos, Santiago. Daniel, a un amigo, colega, compañero, un maestro, Tracalá. Eso lo entienden ustedes. Fue también nuestra huerta común. Tracalá es un proyecto que hicimos, en el fondo Santiago quiere que hable un poquito de Tracalá, le voy a contar en términos muy cortos. Tracalá es un proyecto que hicimos hace unos 3 o 4 años, si no me equivoco. Hicimos 2 versiones de un evento gigantesco, la verdad, gigantesco porque éramos muy pocos también. 20, 25 personas que sumamos nuestras energías y luego sumamos a mucho más, músicos, musicólogos, un montón de gente. Hicimos un evento que nuestra idea era que fuera como el off de ¿cómo se llama?, de Pulsar, la feria de música. Queríamos que fuera como la versión alternativa, pero finalmente tomó su carácter propio y natural, que lo convirtió en otra cosa, digamos, que era un parque de imaginarios musicales. Pueden encontrar más información en internet, no mucha porque somos desordenados. A propósito, datos de gestión, registren todo, después ordénenlo, archiven, estructuren, porque cuando uno no lo hace, como a mí me pasa mucho, después decir, chucha, ¿y dónde está eso? ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo explico cuando estáis 10 años después, 5 años después? Bueno, con Santiago vivimos una serie de experiencias que ocurrían en este espacio. Quiero darles un par de ejemplos para que se lo imaginen. Mientras en una sala había una banda tocando, en el estudio de grabación se estaba grabando un disco y en otra sala se estaba haciendo un proceso de experimentación musical, improvisación, y en otro habían artistas plásticos creando la portada de un disco, etc. Gente jugando, gente que nunca en su vida había agarrado un instrumento, tenía la oportunidad de agarrar un instrumento musical y hacer ruido, digamos, y generar instancias sonoras y descubrir que también la música no solamente es eso que nos enseñan, sino que es algo que está más bien adentro de nosotros. Que es un gran jardín, en el fondo, Tracalá. Una huerta grandota. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Power? ¿Alguien quiere meter algún dedo en la herida? ¿Alguien no está de acuerdo? No, nadie en desacuerdo aquí. Yo tengo una pregunta, María. Patricio.
Patricio, Sí. Patricio me hace una Bueno. pregunta que me va a cagar. Obvio que sí. No. Me va a pillar. Dentro de todas las clases que tuvimos contigo, siempre nos mencionaste, por ejemplo, de cada 10 referencias, 9 fueron musicales y una escultórica, ¿ya? Y, por ejemplo, tu Instagram hoy día también tiene mucha información con respecto a tu pintura. Pero tú te declaras como escultor, entonces, dentro del, bueno, un artista puede hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿La escultura, la pintura o la música? O la gestión incluso. A mí en lo personal me gusta todo. Es como preguntarle a un niño de una caja, que tiene una caja de juguetes y le decís, ¿qué te gustan más, los Legos, los autitos o los superhéroes? Puta, los superhéroes arriba de los autitos jugando dentro de los Legos, ¿cachai? Como que esa es mi lógica. Ahora, cada uno tiene lenguajes distintos y condiciones distintas. Hacer escultura es algo que lamentablemente es muy exigente en términos espaciales, económicos, etcétera, y eso a mí me lo dificulta mucho, porque yo además tiendo a tener una cabeza medio como expansiva, entonces no sé hacer, hice una serie de esculturas chicas, al tiro tuve que hacer 12, ¿cachai? No, como no me sé atajar en eso. Entonces es muy costoso y es muy difícil. La pintura, ponte tú, tiene la facilidad esa, porque estoy haciendo, o sea, voy a sacar 50 pinturas dentro de, qué sé yo, 3 meses. Encuentro que es un súper buen ritmo y es de 50 habrán 10 buenas, digo yo. Pongámosle. ¿Cachai? Porque es un proceso. Y la música es un lenguaje nuevo para mí. Y es maravilloso para mí haber descubierto cómo funciona el proceso de la música, porque es como lo contrario de la escultura, ¿cachai? O sea, yo estoy acostumbrado a lo que decía al principio, como la greda, ¿cachai? El material pesado, y la música es etérea. Entonces es algo muy loco para mí. Y yo de escultura, además, sé mucho. O sea, estudié muchos años, tuve profes buenos, estudié yo creo que en una de las grandes escuelas de escultura que hay acá en Chile, ¿cachai? Con profes así duros, pesados. Me quedaba hasta las 3 de la mañana trabajando en el taller, ¿cachai? Entonces, eso es algo que yo sé lo que estoy haciendo. En música, no tengo idea. No tengo ninguna noción que me haga decir, esto está bien, salvo la misma noción que tiene uno cuando es un cabro chico y juega. Eso es decir, oh, está bueno esto. ¿Por qué? Porque me entretiene, porque lo disfruto. Así de simple. Es otra lógica, muy distinta, la de los dos materiales. Creo que fue una respuesta de mierda igual, ¿no? Como que no te di nunca una respuesta concreta. Daniel, yo quería preguntarte algo, no sé si lo han hablado, y si no, hacía como modo de consejo, ¿qué le dirían a nuestros estudiantes sobre el concepto de pensar fuera de la caja? No sé si lo han tocado esta tarde. Yo creo que algo ha habido de eso. Primero, yo creo que es fundamental entender que el proceso que uno hace tiene una pata dentro de la caja, que lo decía un poco al principio, como que uno no genera una creación absoluta, nueva, que no tiene ninguna base con nada. No, en realidad uno está metido en una cultura, está conectado con lo que hacen otros artistas, tiene referentes, trabaja con materiales que en algún punto es difícil que trabajes con algo que nadie más trabaje. Pero en la medida en que uno investiga o que uno estudia, digamos, a otros artistas, te vas dando cuenta de como de dónde están más o menos los límites, como que uno puede ver el dibujo de la caja. Entonces ahí es donde uno puede empezar a decir, ah, ya, ¿qué pasa si yo doy un paso más allá? ¿Cachai? Muchas veces uno cuando piensa sin hacer ese proceso dice, estoy haciendo la gran cuestión fuera de la caja, y al final y yo lo he visto expuesto, así como con textos grandotes así firmados por curadores, incluso que dicen como, este artista que está haciendo algo súper nuevo y novedoso, y tú no mirás y decís, ah, pero eso yo lo vi en los años 50, 60. Como es cosa de estudiar un poco para encontrarlo, ¿cachai? Entonces, ¿cuándo funciona eso? Cuando se conecta con eso que hizo el otro en los 50, pero le da una vuelta y genera otra cosa. O sea, yo he visto en exposiciones así como obras que yo digo, loco, esto está calcado de obras de los 80. Y malas, me dicen. Mala copia, digamos.
La Carmen Gloria se ríe porque sabe que es verdad, porque lo ha visto, ¿cierto? O sea, No sé. y claro, entonces es súper importante, encuentro yo, para poder salirse de los límites y no pensar como en que tengo que crear una cuestión súper original, sino que hay que pensar que tu proceso se conecta con el de los otros, pero que tenés que conocer lo suficiente para poder darle una vuelta y llevarlo más allá. Porque si no es fácil dar un paso más, pero estar todavía dentro de la caja, si no sabes cuáles son los límites de la caja. Eso diría yo. Así que estudien, Hola, cabros, nadie se libra de esta, y hay que estudiar nomás. ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí. A ver, Daniel, suena un poquito más. Ahí sí. ¿Sí me ¿Quién de los escuchan dos? ahora? ¿Cal? A ver, César. ¿César Silva? César, César Silva. ya, César primero y Rafa después. ajá. Bueno, tres cosas. Dani, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Lamentablemente llegué un poco tarde. Siento que perdiste estas lo más dinámicas son importante. súper buenas. Hablas de lo que es el concepto fuera de la caja. Bueno, yo en realidad nunca pensé que iba a llegar a esta charla y generalmente todas las cosas que me han pasado en mi vida han sido prácticamente por eso, porque voy a ir a un lugar que no determino ir y al final me terminan pasando cosas relativamente gratificantes en mi vida. Así que por eso soy muy agradecido. Y en esta oportunidad igual quería agradecerte por el espacio y me sirvió mucho como para recordar un poco algunas cosas introspectivas personales, que es lo que me ha venido pasando a mí durante esta pandemia en realidad, durante este encierro donde de alguna manera he puesto en juicio todo lo que he hecho en mi vida y todo lo que quiero hacer. Y me doy cuenta que lo que quiero hacer está muy anclado eh, por sentido común a la felicidad personal mía. Y, y como a modo de poder aportar un poco a todo lo que hiciste, quería igual compartir un libro que lo voy a dejar más abajo, que habla un poco de lo que tú mencionaste. Tiene que ver con el estado de flow, ese estado de felicidad que uno tiene que tener mientras desarrolla las cosas. Y cuando te sientes en ese estado plenamente y totalmente puro, te das cuenta que eres tú y tu objetivo, que al final estás trabajando para poder compartirlo con todos, porque como tú bien dijiste, tú no eres, sino que tú eres un mecanismo simplemente para que el resto suceda. Y lo otro es que, bueno, me doy cuenta que me vine a meter a un lugar donde hay muchos artistas. Y bueno, yo desde mi faceta musical, humildemente, me encantaría poder conocer más trabajos de artistas, así que no sé si este espacio puede existir como para compartir a lo mejor alguna red social y yo poder mirar trabajos, no sé, generar un poco de sinergia y dar a conocer un poco más el trabajo, porque yo igual recién empiezo a conocer artistas plásticos, me interesa mostrar de hecho en mi ilustración musical un poco de trabajo plástico. Eh, y nada, eso era lo que les quería comentar a todos. Así que Dani, muchas gracias por el espacio y nada, súper, súper, súper. Bacán, César, gracias. Oye, partamos, eso es fácil, lo que preguntaba César. En el chat, todos los que quieran pueden postear así sus Instagram o su Facebook o sus páginas web donde puedan mostrar su trabajo. Eso que acaba de suceder no es habitual, pero es muy importante que ocurra porque es necesario conocer lo que hacen otros, sobre todo esas cosas que están medio escondidas, porque uno escucha tele, o sea, escucha radio, ve tele, no sé, como que uno va siguiendo los canales oficiales y les aseguro que eso es con suerte la punta del iceberg de la producción artística que se va haciendo en cada sector. O sea, la única forma de conocerse en realidad es como cuando yo era chico, que llegaba el amigo y te pasaba un cassette y te decía, loco, escucha esto, está bacán. Y ahí uno encontraba así como, eso es, ¿cachai? Y no escuchabais 100.000 bandas en un año, escuchabais 10, hasta que el cassette así, hasta que uno quedaba con la muñeca para la cagada de tanto. Oye, hoy día ando muy soez, pero tiene que ver con que ya me solté demasiado. Es viernes, es viernes. Exacto. Rafael quería hacer una pregunta, ¿no? Hola Dale. Daniel. Hola. Saludos. Rafa. Una pregunta respecto a tu trabajo. Bueno, yo no he visto mucho, pero algo que podáis decir. ¿Hay algo que tú después de un rato o después de un tiempo ya de
hacer tu obra, podía observar de que la liga o la relaciona, se relaciona la pintura con la escultura y la música. ¿Hay algo en común ahí o no? Parece que fue la conexión. No, O sea, sí se es escuchó. un ejercicio difícil. ¿Cómo? Pero espera, es que no sé ¿Ahí? si se escuchó o Oh, no se escuchó ¿se la escucha? pregunta. Ya. Sí, Rafa, se escuchó, te escuché. Pero después te Se quedaste escuchó. pegado, ya no te... Sí, pero alcancé a Es escuchar. que, Quiere decir que... pero para repetirla, para llegar a... ¿qué Dale. conexiones veis tú después ya un tiempo de haber estado trabajando entre lo que puede ser la pintura, cómo de repente algo de la pintura se mete en la escultura, eso pasa hacia la música? ¿Hay esos trasvasijes? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo lo veis tú después ya de un tiempo mirando para atrás? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, yo he trabajado como dos líneas que yo puedo identificar en todo lo que yo he hecho. Una tiene que ver con mi proceso interno personal, así, sobre todo con la familia, como tiene que ver con las heridas personales, digamos. O sea, ahora es súper evidente, porque tú, si tú te metías en mi Facebook, que he escrito, no sé, por 60 poemas, yo creo, más o menos, sobre el proceso de duelo de la muerte de mi mamá, por ejemplo. Pero antes de eso hice esculturas que tenían que ver con mis propias heridas en mi relación con mi mamá. Y antes de eso había hecho dibujos, ¿cachai? Entonces, esa es una línea que yo identifico clara y que puedo darme cuenta también que tienen características visuales similares. Cuando yo era chico, ponte tú, estudié mucha mitología griega, ponte tú. Siempre me gustó esta cosa de lo mitológica del bicho que es parte humano y parte toro, parte león y mitad, qué sé yo, y mitad águila, etcétera. Entonces, eh, muchas veces he ocupado esos elementos para simbolizar lo que, ¿cómo se llama? Lo que quiero decir sin decirlo tan directamente. Y la otra línea de trabajo, que son líneas que se cruzan, tiene que ver como con mi propia percepción de lo que va pasando como a nivel como noticiario CNN, digamos. O sea, me pega muy fuerte lo que pasa en Palestina, me pega muy fuerte cuando está quedando, no sé, la cagada que está quedando en Estados Unidos, digamos, con todo el despertar de la molestia, del malestar sobre el racismo, los procesos de acá, etcétera. Entonces, para mí son dos líneas que se van cruzando y entretejiendo constantemente, pero me he dado cuenta que hay algunos elementos que son como formales, digamos, que son esta cosa simbólica por un lado y esta cosa como que están todas medio mal hechas. O sea, todos mis trabajos tienen algunos elementos formales que yo digo, tal vez yo no me aprobaría en mi ramo, o me pondría un 4 y tanto, ¿cachai? Pero que de alguna forma siento que cuajan, ¿cachai? Yo lamentablemente soy de esa gente que tiene mucha información en la cabeza, entonces me cuesta la síntesis, ¿cachai? Todos mis trabajos tienden a tener mucho más información a veces de la que es necesaria. Voy a deber mi jardín, ¿cachai? Como, pero he ido aprendiendo en los últimos años a ir limpiando, y la música me ha ayudado mucho en eso. Entender que tú podís tocar una nota y dejarla sonar más rato. O sea, probablemente si yo hago escultura hoy día también sería un poco más así, ¿cachai? En la música, yo, a propósito de Radiohead, que es la obsesión de hoy día, ¿cachai? Yo trabajo harto con ecos, ¿cachai? Y dejo sonando notas, ¿cachai? Y he cachado que ese espacio, ir generando silencio y generando espacio, es algo que para mí es nuevo, y que el descubrirlo es un acierto. O sea, que descubrir que el trabajo no se compone solo de no solo del positivo, como decimos en escultura, sino que también del espacio vacío, del negativo. Que los dos juegan. Si alguien quiere una respuesta corta, no me pregunte a mí, ¿eh? No. No, si era larga lo que quería. Bueno, Yeah. yo creo que estamos también ya en Creo que honor estamos, al ¿no? tiempo y a los que llevan ya un ratito, ¿sí? Darte las gracias de nuevo, Daniel, por tu tiempo, por compartir tus aprendizajes, tus enseñanzas con todos nosotros, con los estudiantes, compañeros.
Y agradecer también a Orlando y a Silvana. Perdona, Lola, ¿hay de alguien que la escuela. hace la consulta? Sí, perdón. Lola, parece que hay una consulta ahí de ¿Hay Daniel. alguien más ¿Me que oye? quiera hacer una consulta? Sí. Daniel me parece que quería decir. Ah, perdón. Ay, a ver. Adriana dice gracias por todo. Ah, sí. Arriba de... Adelante, Daniel. Daniel. ¿Daniel? Hay un Dale, Daniel. dale. ¿Aló? Daniel quería preguntar. Sí, es que siempre aparece el nombre de Daniel, pero mi nombre es Fabiola. Ah, ya. Hola, Fabiola. Hola, Fabiola. Dale, Fabiola. Vamos. Sí, Oye, si prendamos quería- todas las cámaras, además. Si quieren. Fabiola. Sí, mira, bueno, quería agradecerte primero por la charla, estuvo súper entretenida, Bueno. me entretuve muchísimo, aparte de aprender, obviamente. Y bueno, quisiera preguntarte a ti cuál fue ese proyecto como especial o con el que, o sea, que el que más te gustó, cómo terminó en el fondo, o como ese proyecto regalón, por así decirlo, que quizás no me refiero a si tuvo éxito en términos económicos o publicitarios, sino que tú sientas que te hayas sentido como lleno con el resultado. Eso. Hace en el año 2011, que yo tenía 31, inicié significa iniciamos, pero fui yo como la punta de partida, un sello discográfico que se llama Quemarropa. Esa probablemente ha sido mi experiencia como proyecto más difícil. Fue la que tuvo el sabor más amargo al terminar. De hecho, para mí terminó durante más de un año. Para mí me costó más de un año poder decir, ya, esta cuestión se murió. Tenía un macetero con una planta acá seca. Estaba seca, estaba claro que estaba seca, pero yo la miraba y decía, no, si de más que la salvamos. Pero fue del proyecto que más aprendí, con el que formé a algunos de mis mejores amigos en la vida. Logré, sobre todo, crecer como persona y como artista, digamos. Y llevó, ponte tú, no sé, pues, a que uno de los cabros con los que conocí ahí, y que, ¿cómo se llama? Que fue uno de los músicos, pueden a propósito conocer el sello, porque el material está publicado, publicamos 27 discos, si no me equivoco, a quemarropa.bandcamp, se lo puedo publicar ahí. ¿Cómo se llama? Pero lo más importante, te decía el caso de Mario, por ejemplo, es el vocalista de la banda donde estoy ahora, ¿cachai? Que yo lo conocí en el sello, pero que es como una planta a la que uno le saca un esqueje y la planta en otro macetero, y de la que partiste se murió, ¿cachai? Pero tú te acordás, veís esta y decís, no, pero no importa, algo quedó de eso. Hartas cosas quedaron para mí de ese proyecto. Fueron 7 años. Pero como te digo, fue el más doloroso para mí. El que más... Todavía lo lloro, digamos, en los rincones. Así que yo tenía un sello discográfico. Mi banda ahora no tiene sello discográfico, ¿cachai? Pero... y me duele en el alma. Entonces lo digo también porque vi que está Doc ahí, que es otro de mis grandes amigos, que también es parte de ese sello. Ya lo resucitaré. Pero, ¿cómo se llama? Pero fue un proyecto, como digo, súper difícil. Hacer un sello discográfico es como decir armar una galería de arte. ¿Cachai? Es mucha pega, es mucho ejercicio, mucho esfuerzo, y a veces no... Pucha, trabajar en arte en Chile no es fácil, para nada. Pero, como te digo, mis mejores amigos los conocí ahí, o algunos de mis mejores amigos, y ha sido una gran experiencia. Es como mi Indiana Jones 3. ¿Sí? Muchas gracias. A ti, Fabiola. Bueno. Y ahora sí, yo creo que estamos. Creo que estamos ya, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Ahora sí, mil gracias, Daniel. Como te decía, mil gracias por dedicar tu tiempo, tus aprendizajes, tu jardineo, como lo quieran llamar, desde esa metáfora tan bonita de la gestión cultural. Así que ánimo en lo que se nos viene.
claro que no es fácil, pero es un trabajo apasionante, bonito, con el que se aprende cada día, así que mis mejores también ánimos en los que estamos metidos en este campo, porque poder se puede, así que eso. Gracias a Silvana y a Orlando, ¿vale? Que Oye, muchas estuvieron, gracias a todos por, desde un comienzo, por haberme aguantado. la representación de la escuela. Sí. Oye, No, como última acción, yo los invito a que enciendan Súper sus entretenido, lo cámaras disfrutamos. para poder sacarles una fotografía. Ah, ya. Enciendan sus cámaras y Pero- sacamos una foto general. Pero no nos podemos ver porque están en 2 páginas, ¿no? ¿Todos se pueden ver? Yo puedo sacar Se 2 toman fotos dos. a 2 páginas. Ah, ya. Enciendan las cámaras ahí. Miguel, Alejandro, Sebastián, Daniela Molina, Javirus, Natalie, Benjamín, Fabiola. Mira, están apareciendo todos y todas por ahí. Perfecto, miren, voy a sacar la primera pantalla. Qué bueno que están con las cámaras apagadas. Mira, qué bueno, Hubieran estado con las cámaras prendidas, me habría perdido un mundo. Están ahí todos. Uy, la Ya, mira, voy a sacar la primera fotografía. Qué Ahí bueno la tengo. verles, cuánto tiempo sin verles a todos, sí. Y voy a sacar una segunda fotografía, que es la fotografía de la segunda página que está ahí al ladito. Vinieron harto, ¿ah? Mira, te tengo una buena noticia, Daniel. La gran mayoría se quedó a las preguntas, y eso es bueno. Vamos a sacar la última fotografía. O sea, que no nos latió tanto. No, al contrario, estoy fascinada. Y solo comprar tierra y más plantas. Eso, sí, eso es. Ahí estamos. Súper. Vamos. Muchas gracias. Vivan Daniel. las plantitas. Esta charla fue grabada, así que va a estar en la escuela. Lola va a tener a disposición la grabación por si la Sí. quieren revisar y poder revisar el poema, revisar todo lo que conversó Daniel durante la charla. Muchas gracias. Estupendo, ahí para compartirlas con los que no han estado. Genial. Oye, Mil gracias, gracias. muchas gracias, chiquillos, los profesores. Cuídense, fue súper grato. Muchas gracias por este buen momento. Bacán. Gracias, Para chiquillos. Buen fin poner de semana. cierre,